Hola chicos, en esta clase vamos a continuar con el sistema reproductor y vamos a ver el ciclo menstrual. Como ven en esta imagen, el ciclo menstrual posee días. Un ciclo posee 28 días aproximadamente, ¿ven? Es lo que le marco acá. Digo aproximadamente porque no todas las mujeres tienen un ciclo de 28 días. Algunos tienen un ciclo mayor de 30 días, por ejemplo, o menor, 26, 27 días. Pero se le dice que una mujer es regular si tiene cada 28 días su ciclo menstrual. El ciclo comienza en el día 1 con la menstruación. Como ven en esta imagen tenemos este gráfico está dividido por las hormonas que se producen en la hipófisis, por lo que ocurre en el ovario, por las hormonas que se liberan en el ovario o desde el ovario, lo que ocurre en el útero y lo que ocurre a nivel de la temperatura corporal. Entonces, el día 1 del ciclo menstrual comienza con la menstruación, es decir, que a nivel del útero lo que ocurre es que se libera, ¿sí?, el endometrio. El endometrio habíamos dicho que estaba lleno de vasos sanguíneos y eso es lo que se libera durante la menstruación, que es el sangrado. En el ovario, ¿qué ocurre? Hay una liberación de estrógenos y también hay una pequeña liberación de progesterona. En el ovario comienza la fase folicular, es decir que dentro del folículo se va a producir la maduración del óvulo, que habíamos dicho que el óvulo era la célula sexual femenina y que era la que, si ésta se unía junto al espermatozoide, me iba a formar un nuevo ser. En la hipófisis hay un pequeño aumento de la hormona folículo estimulante, ¿sí? A medida que pasan los días, en el día 14 se produce la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es la liberación desde el folículo del óvulo, que el óvulo era la célula sexual femenina. Entonces, en el día 14 quiere decir la mitad del ciclo, porque si el ciclo tiene 28 días, la mitad es el día 14. En esa mitad del ciclo se produce la liberación del óvulo desde el ovario. A nivel de las hormonas de la hipófisis hay un aumento de la hormona luteinizante, que eso es lo que produce la liberación del óvulo. También hay un aumento del estrógeno por parte del ovario. ¿Se acuerdan que los ovarios producían dos hormonas, ¿no? El estrógeno y la progesterona? Entonces, durante este día, el día 14, se produce una liberación, un pico de liberación de estrógeno. Y después comienza a disminuir. Y en el útero lo que ocurre es que se produce el engrosamiento, ven cómo va acá, se va engrosando el útero. ¿Por qué? Porque la función del ciclo menstrual es que se forme un nuevo ser. Entonces, si se liberó ese óvulo, es para que ese óvulo se una con un espermatozoide y finalmente se anide, es decir, se una a este endometrio. Pero ese endometrio tiene que estar bien engrosado para poder albergar allí el bebé. Entonces, en este ciclo ovárico, en el día 14, cuando se libera el óvulo, si la persona tuvo relaciones sexuales, ese espermatozoide se va a unir con el óvulo y va a formar el nuevo ser. Si eso no ocurre, lo que sucede es que empieza a aumentar la progesterona, empieza a disminuir los estrógenos y este endometrio llega a engrosarse lo más que se puede hasta que no se anida ningún bebé, digamos, y se va a producir la liberación nuevamente del endometrio, o sea, que se va a producir nuevamente la menstruación. Es decir, que cada vez que ese óvulo no sea fecundado, es decir, no se una con el espermatozoide, se va a producir la menstruación. A nivel de la temperatura corporal, tenemos que en el día 14, desde el día 14 en adelante, comienza a aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Bien. Entonces, lo que ocurre es que en el día 1, en el endometrio, este endometrio comienza a liberarse como
un sangrado que es la menstruación. La primera menstruación se llama menarca y la última menstruación es cuando ya se va saliendo, digamos, no hay más ciclo menstrual, que es la menopausia. Después tenemos que el endometrio, a medida que van avanzando los días, se va a engrosar. Miren, en el día 14 está mucho más engrosado. Y si hasta el día 28 no hubo, el óvulo no se fecundó, es decir, no se unió al espermatozoides, no hay un embrión, entonces ese endometrio vuelve al ciclo 1, que es que se produce la menstruación. Veamos un ejemplo. ¿Qué es importante de todo esto? Que si una persona quiere quedar embarazada, tendría que tener relaciones durante la ovulación, porque ese óvulo tiene un periodo de vida de 24 horas. 24 horas dura. Sin embargo, el espermatozoide tiene una vida útil o vida media de 72 horas. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que Mariana tuvo su periodo el día 12 de octubre, es decir, que el día 12 tuvo su menstruación. ¿Cuándo estaría ovulando si su periodo dura 28 días? Si el periodo dura 28, contemos. El día 12 es el día 1. Más 7 días, tenemos 7, más otros 7, 14, más otros 7, 21 y más otros 7, 28. El lunes 9 debería menstruar nuevamente. ¿Cuál sería el día que está ovulando? Dijimos que era el día 14. Pero no es el día 14, yo agarro octubre y digo el 14 está ovulando. No, de su periodo, que es desde el 12 de octubre hasta el 9 de noviembre, ¿cuál es el día 14 de ese periodo? Entonces cuento, teníamos 7 hasta el 19, más otros 7, 14. El día 26 de octubre es cuando está ovulando. Es decir que si Mariana tuvo relaciones ese día, lo más probable es que quede embarazada. Ahora, si Mariana no quiere quedar embarazada, se tiene que cuidar unos cuantos días antes. ¿Por qué? Porque el espermatozoide dura 72 horas. O sea que tenemos que si el 26 ovula, el día 25 si tuvo relaciones también puede quedar embarazada porque tuvo relaciones el 25. Los espermatozoides quedan adentro, en su interior, y el 26 ovula. Entonces esos espermatozoides que están en su interior se van a unir al óvulo. Tenemos 24, 48, 72 horas antes. Si el día 23 tuvo relaciones sexuales, también tiene gran probabilidad de quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el espermatozoide dura 72 horas. Entonces tuvo relaciones el 23, hasta el 24, 24 horas, hasta el 25, 48, hasta el 26, 72 horas, óvulo, están los espermatozoides, entonces puede quedar embarazada. ¿Sí? Y como el óvulo dura 24 horas hasta el día 27, tiene que cuidarse. ¿Sí? Bien, esto es todo acerca del ciclo menstrual y vamos a seguir viendo en esta clase sobre los métodos anticonceptivos.